Circular 038. Información al consumidor financiero. Consideraciones generales. La circular 038 destaca que la información que las entidades financieras proporcionan a sus consumidores debe ser cierta, suficiente, clara y oportuna, ya que esto constituye el principal mecanismo de protección para los consumidores financieros. Por su parte, la Ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y se dictan otras disposiciones, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es un derecho de los consumidores, una obligación de las entidades, un principio orientador que debe regir las relaciones entre consumidores y entidades y un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero. Con base en lo anterior, en el presente numeral, se imparten las instrucciones necesarias para que las entidades suministren a sus consumidores la información que estos requieran. Ámbito de aplicación. Las entidades vigiladas deberán atender las instrucciones generales que se imparten en el presente numeral para todos los productos o servicios que exijan para la formalización la suscripción de un contrato de adhesión, sin perjuicio de las especiales previstas en otros apartes o instructivos sobre la materia. Asimismo, las presentes instrucciones deberán observarse antes de la celebración de un contrato, durante su ejecución y después de la terminación del mismo. Finalidad de la información. La información que divulguen o suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros deberá dotar a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propender porque los consumidores financieros conozcan los derechos y obligaciones pactadas. Requisitos de la información. La información que divulguen o suministren las entidades vigiladas debe cumplir con 1. Ser cierta, suficiente y corresponder a lo ofrecido o previamente publicitado. 2. Ser clara y comprensible. 3. Ser divulgada o suministrada oportunamente. 4. Encontrarse vigente al momento en que se suministre o divulgue, indicándose el tiempo de vigencia y la fecha de la última actualización. Y 5. Ser entregada o estar permanentemente disponible para los consumidores financieros, como mínimo en los sitios web de las entidades y en sus oficinas. Difusión de la información. Las entidades vigiladas deberán atender las siguientes instrucciones en la difusión de la información a sus consumidores. La información deberá ser divulgada a través de mecanismos que garanticen la observancia de los requisitos señalados. Los criterios empleados para la selección de tales mecanismos deberán estar debidamente documentados. Las entidades deberán divulgar las medidas, canales e instrumentos que implementen para la atención a personas con cualquier tipo de discapacidad y adultos mayores. La información que suministren las entidades vigiladas a los consumidores deberá ser concordante con aquella contenida en los contratos correspondientes y la divulgada o publicitada por la entidad a través de los diferentes medios o canales. Difusión de la información a través de los sitios web de las entidades. Las entidades vigiladas, cuando divulguen la información en sus respectivos sitios web, deberán implementar en la página de inicio de sus sitios web un vínculo con el nombre Información sobre productos y servicios. La información correspondiente a cada producto o servicio comercializado debe estar publicada individualmente, de forma tal que el consumidor financiero pueda conocerla en detalle y que no haya lugar a confusión con otro producto o servicio. Las tarifas y tasas de interés deben ser informadas de manera individual, es decir, respecto de cada producto o servicio. Los contratos, reglamentos o anexos que se publiquen en los sitios web deben tener la fecha de la última actualización y mostrar los cambios o modificaciones efectuadas. Contenido mínimo de la información.
Las entidades vigiladas deberán informar a los consumidores como mínimo lo siguiente: información general de los productos y servicios. Se deben informar las condiciones, plazos y requisitos mínimos para acceder a los productos o servicios, sus plazos y términos, por ejemplo, duración del contrato, términos para el ejercicio de los derechos, plazos establecidos para la renovación, prórroga o cancelación de los productos o servicios, términos de respuesta a solicitudes de productos o servicios, entre otros. Los procedimientos para la apertura y finalización de los productos o servicios. La descripción general y condiciones de funcionamiento de los productos. Mecanismos habilitados para la atención al consumidor financiero, por ejemplo, los canales de comunicación habilitados para la atención del consumidor, líneas telefónicas, correos electrónicos, chats en línea, entre otros. Se deben describir los derechos y obligaciones de los consumidores y de las entidades, los contratos de adhesión y sus respectivos reglamentos, así como cualquier documento donde se establezcan obligaciones para las partes. Se deben hacer las recomendaciones de seguridad para la realización de operaciones. Se deben informar las causales que facultan a la entidad o al consumidor para terminar unilateralmente y por anticipado el contrato. Los mecanismos para la protección de los derechos y la atención de los consumidores en la entidad o a través del defensor del consumidor. Se deben informar los canales de distribución de servicios financieros habilitados para la realización de operaciones. Asimismo, deberán indicarse las operaciones que se pueden realizar a través de cada uno de ellos junto con sus correspondientes restricciones y condiciones. Se debe informar la ubicación y horario de atención de todos los canales de propiedad de la entidad. Se deben informar los convenios suscritos por la entidad con terceros para el pago o recaudo de servicios públicos, telefonía móvil, servicios educativos, de salud, etc. Y en general, cualquier información adicional que la entidad considere necesaria para cumplir con la finalidad de la ley. Tarifas y tasas de interés. Se deben informar las tarifas por conceptos de administración o cuotas de manejo de los productos, servicios e instrumentos para la realización de operaciones, las tarifas por el uso de canales e instrumentos, las tasas de interés causadas y forma de liquidación. Las entidades deberán expresar las tasas de interés fijas o variables únicamente en términos efectivos anuales. Se deben informar tasas de interés remuneratorias reconocidas a los consumidores y forma de liquidación de las mismas, expresadas igualmente en términos efectivos anuales. Se deben informar cargos tributarios del producto o servicio respecto de los cuales la entidad vigilada actúe como agente retenedor. El monto correspondiente a las sanciones pecuniarias establecidas por incumplimientos contractuales, gastos de cobranza, tarifas por concepto de extractos, certificaciones y otros servicios de operación no monetarias, cualquier cobro o pago adicional que deban efectuar los consumidores financieros. En el ítem 8 de la circular hay unas reglas especiales para las entidades aseguradoras. Aparte de las instrucciones mencionadas, las entidades aseguradoras deberán cerciorarse de que sus consumidores tengan acceso a los modelos de las pólizas que comercializan mediante la publicación en sus sitios web y en forma particular para cada producto comercializado. Como mínimo se debe publicar la siguiente información. Se debe publicar las coberturas básicas con sus exclusiones, valor de los deducibles, periodos de carencia o tiempos de permanencia mínimos antes de la cobertura, límites de edad, renovación automática, revocación unilateral y cualquier otra figura legal que limite el derecho a obtener una indemnización. Se deben informar los trámites que se deben adelantar ante la aseguradora para obtener el pago del seguro de acuerdo con la clase de producto. Los plazos y forma en que el asegurado debe acreditar la ocurrencia del siniestro, la cuantía de la pérdida y los derechos que surgen en el evento en que la entidad aseguradora no pague la indemnización dentro del mes siguiente a dicha acreditación. Se debe explicar de manera descriptiva las figuras de coaseguro, subrogación y transmisión de interés asegurado con sus consecuencias. Se debe informar el procedimiento para la devolución de primas en casos de sobreseguro, disminución del interés asegurado o revocatoria del seguro. Se debe señalar de manera clara que el asegurado tiene la obligación de declarar el estado de riesgo e informar acerca de las situaciones que impliquen modificación al mismo.
En eventos de financiación de la prima de una póliza se deben informar las condiciones del respectivo contrato, el procedimiento a seguir por parte del consumidor, así como las consecuencias que se generan en caso de incumplimiento de las cuotas del préstamo otorgado. Si existen beneficios adicionales, deberán indicarse los cargos que se generan por la utilización de estos servicios, los conceptos que se incluyan en la prima y si existen pagos adicionales por aspectos no contemplados de manera específica. Para el caso del SOAT, se debe suministrar a los consumidores la misma información que tengan en su sitio web, indicando de manera especial la obligación a cargo de cualquier institución prestadora de salud de dar atención prioritaria a las víctimas de un accidente de tránsito y advertir al consumidor que la reclamación de la indemnización puede realizarse directamente y no requiere apoderados o intermediarios. Tratándose de productos de seguros que se comercializan mediante cualquier modalidad de mercadeo masivo, la entidad deberá asegurarse de que se suministre al consumidor la información requerida en la presente circular o se le indique que la misma se encuentra disponible en sus sitios web, sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades aseguradoras de entregar al tomador en su original las pólizas. Con el fin de verificar en cualquier momento el acatamiento de las instrucciones aquí señaladas, las entidades aseguradoras deben mantener a disposición de la superintendencia los soportes que sirvan de sustento al cumplimiento de las reglas de divulgación de información al consumidor financiero y sobre la entrega de la totalidad de la información requerida al momento de la suscripción del contrato respectivo. Gracias por su atención.